Hablando de información, yo quiero compartir esta nota de información, esta nota noticiosa con todos ustedes porque vamos a hablar del siguiente tema. La pregunta de casi todos los trabajadores en este momento es que si los mandan a sus casas para tratar de no propagar el coronavirus, ¿cómo harán para hacerle frente a sus compromisos, considerando que las cuentas siguen corriendo? Se teme principalmente a que se decrete un cerco entre la ciudad capital y Panamá Oeste. Todas estas cosas preocupan porque en el momento que haya una restricción de esta, los trabajadores se quedarán en casa, no irán a laborar, entonces ¿quién se hace responsable de los horarios o las prestaciones? ¿El contrato o qué otra medida puede tomar? Pero como regla general, el contrato... Claro, ayer escuchaba a la ministra de plantear que hoy va a haber unos decretos con referente al tema. Yo espero que sean decretos específicos para que nosotros tengamos la responsabilidad de sí mismos con el problema de los trabajadores, decirles claro la situación. La preocupación no es exclusiva de los trabajadores. Dueños de comercios de los cuales dependen muchos de sus colaboradores proponen que se suspendan las deudas. Si no recibe el apoyo del Estado, no puede afrontar esta crisis y lastimosamente en cuestión de un mes y cuidado menos estaremos hablando de muchos negocios en quiebra. Entre lo que se pide por parte del sector laboral es que el gobierno intervenga para una moratoria o congelamiento de los descuentos de deudas que tienen los trabajadores. Bueno, un reporte con información alusiva a esas preguntas que se están haciendo diferentes colaboradores de empresas y también independientes, es decir, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, si me mandan a vacaciones obligadas, ¿cómo voy a recibir mi pago y demás? Y los independientes también con muchas dudas que aclarar. Así que le damos la bienvenida a Carlos Ayala, de Mitradel. Bienvenido. Por hora determinada, el contrato por tiempo definido o el contrato en el Estado por un tiempo determinado, termina el día que termina. Ahí no hay discusiones. Una pregunta que sale de esas también es que si esos trabajadores que tienen contratos por tiempo específico, si no tienen vacaciones acumuladas, ¿cómo se les puede mandar de vacaciones? Eso no es cierto. Se está partiendo de una falsedad. Todo contrato origina vacaciones. Por cada 11 días de trabajo hay un día de vacaciones. Así que todo contrato, cualquiera que sea, tiempo... ¿Cómo estás, Carlos? Gracias, muy bien. Saludos. Carlos, yo me imagino que en este momento tienes bastante trabajo, Carlos. Demasiado, diría yo. Consultas, Carlos. ¿Qué es lo que en este momento le preocupa al panameño común con su relación de empleado y el empleador? Dos cosas fundamentales le preocupa al panameño común, al trabajador. Una es la estabilidad en el empleo. Esa estabilidad en el empleo que se ve afectada por las medidas que se están tomando de derecho y de hecho, porque hay algunas empresas que han ido por obra determinada o en el gobierno, se le la libre tomando decisiones sin considerar las normas vigentes y sin considerar las consultas con los trabajadores. Pero para esos efectos se han estado dictando algunas normas, en primer lugar, respetando el Estado de Derecho. No se está violando ningún derecho ni de los trabajadores ni de los empleadores. Se han dictado varios decretos, por un lado por el Ministerio de Salud y por otro lado por el Ministerio de Trabajo, que tienen que ver con dos elementos fundamentales. Uno, asegurar, por supuesto, los derechos de los empleadores a funcionar como empresa y el derecho de los trabajadores a percibir hasta donde sea posible sus ingresos en el marco de la crisis que estamos viviendo. Entonces, en ese contexto, en concreto se ha circulado mucho la preocupación que antecedía esta entrevista y que decía, bueno, ¿qué pasa si me manda para la casa obligado? Bueno, primero tenemos que decir lo siguiente. Los decretos que se han dictado, específicamente el decreto 78 por parte del Ministerio de Trabajo, decreto ejecutivo 78 de hace un par de días, establece que el empleador, en efecto, puede enviar a las personas con más de 60 años, a las personas con condiciones crónicas de salud, a las mujeres embarazadas y al resto de los trabajadores en el caso de que se considere sospechoso de haber relacionado con alguien que tenga el virus e incluso si las autoridades de salud lo mandan a lo que se llama cuarentena. Correcto. Pero
esas medidas, que de paso explico cuáles son: una, teletrabajo, o sea, trabajo desde la casa; dos, lo que se llama trabajo a disponibilidad, que comúnmente se conoce como on-call, es decir, pendiente de que sea llamado para hacer algún tipo de actividad; tres, enviar de vacaciones mínimo 15 días; cuatro, enviar al trabajador a su casa por permiso autorizado por el empleador; y cinco, en el caso del sector público y en algunas empresas también, está el concepto de tiempo compensatorio. Las 5 medidas que se puedan tomar para separar al trabajador, las que he mencionado, que se puedan tomar para separar al trabajador obligatoriamente, son sujetas a salario y a salario completo, es decir, como si estuviera trabajando. En primer lugar, lo que más se ha dicho, bueno, y las vacaciones, pero es que las vacaciones son pagadas, por eso es que estamos diciendo que es respetando el Estado de Derecho que existe. El Código de Trabajo dice que cuando usted está de vacaciones, usted está devengando salario. Claro. Y eso no se ha cambiado. Lo que se ha cambiado es que no se negocia con el trabajador el envío de vacaciones, sino que por razón de la crisis que estamos viviendo, durante la vigencia de esta crisis, se está planteando la necesidad de irse si el empleador así lo considera o si las autoridades sanitarias así lo consideran. Hay personas que tienen acumulados meses y meses y meses de trabajo. Exacto. Los pueden mandar todos los meses de trabajo. Mínimo 15 días, los pueden mandar más. Eso va a depender de cómo funciona la empresa y va a depender de la necesidad que tenga el empleador de los servicios de ese trabajador. Ahora, pero ¿qué no debe aceptar un trabajador por parte de su empleador? Que lo manden sin salario, que lo manden sin ningún tipo de seguridad jurídica. Hemos recibido información de que hay empresas que simplemente le han dicho a los trabajadores: bueno, muchachos, no se puede hacer más nada, váyanse para su casa y los llamamos después. Eso está al totalmente margen de las normas legales vigentes, tanto las vigentes de manera permanente como las que se están tomando como medidas de excepción. Para que haya una medida como las que estamos diciendo, tiene que estar regulado en las normas. La otra cosa que se está haciendo, que se estableció en el decreto 71 y que tiene que ver con un artículo vigente del Código de Trabajo, artículo 159, es la posibilidad que, de mutuo acuerdo entre el sindicato o los trabajadores de la empresa y el empleador, se pueda reducir la jornada de trabajo. Okay. ¿Qué significa reducir la jornada de trabajo? Significa trabajar menos horas. Y para trabajar menos horas, ¿cuál es el efecto? Que ahí ha habido una confusión, porque incluso abogados, firmas importantes nos han estado llamando para preguntarnos: bueno, pero es que si reduzco la jornada y no reduzco el salario, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, quiero que quede claro, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones en estos días. El principio de la relación de trabajo es tiempo trabajado, tiempo pagado. Por lo tanto, contrario sensu, como decimos los abogados, en sentido contrario, tiempo no trabajado, tiempo que no se paga. Entonces, si tú trabajas 8 horas hoy y se llega a un acuerdo, que esa es la parte importante, un acuerdo por escrito según el formulario modelo que aprobó el decreto 71 y que tiene que ser registrado en el Ministerio de Trabajo. Si se llega a un acuerdo para reducir la jornada, póngale a 6 horas. Entonces, usted que hasta hoy trabajaba 8 horas y cobraba 8 horas, mañana va a trabajar 6 horas y cobra 6 horas. Entiendo. Por el tiempo que se establezca en ese acuerdo, porque no es que, bueno, vamos hasta que San Juan agache el dedo, es por el tiempo que acuerden las partes. Eso no se está inventando ahora, eso está en el Código de Trabajo desde 1995. ¿Es prorrogable? ¿Se puede extender? Siempre que las partes estén de acuerdo. Perfecto. Licenciado, hay llamadas telefónicas. Vamos a tomar una llamada telefónica, por favor. Decimos hello. Buenos días. Adelante, ¿qué tal, señor, su pregunta. Se le escucha, amigo. Sí, mi pregunta es la siguiente, y aparte de mi preocupación, y hablo global de los independientes. Ok, generalizando el tema, los independientes cuando van a hacer un trabajo en un edificio, le están prohibiendo el ingreso, claro, por la aglomeración y todo el tema. Pero siempre y cuando tenemos que llevar el pan a la casa, ¿no? Entonces, hay una preocupación grande porque el independiente no está produciendo y no está llevando el pan a la casa, no se están pagando las deudas. Entonces, estamos preocupados porque el gobierno no nos está dando respuesta. Bueno, pero es que el trabajador independiente no está, es decir, depende de sus clientes, no de un empleador.
Entonces, el sentido común me dice a mí que si un independiente va a un edificio a reparar algo es porque un cliente lo llamó y ese cliente le va a pagar. Quizá lo que ahí falta es un poco de comunicación, de que si se trata de un edificio PH hay que avisarle al celador, al administrador, etc. Ahora, una cosa que tiene que quedar clara, Eddie, en el Ministerio de Trabajo estamos en coordinación con el resto del Gobierno Nacional, dictando algunas normas de excepción en cuanto a la relación de trabajo, las personas que están cubiertas por el Código de Trabajo, pero no podemos estar tomando decisiones sobre temas que no competen al Ministerio de Trabajo. Claro. Decíamos, por ejemplo, estas normas que he mencionado, y hay una más que puedo señalar, se tratan de medidas para prevenir el coronavirus, no se trata de medidas de los efectos económicos de la crisis que estamos viviendo, porque eso no le compete al Ministerio de Trabajo. Claro que entendemos la preocupación, claro que entendemos que si una empresa cierra, ¿qué va a pasar con esos trabajadores y sus ingresos, sobre todo? Pero, primero, no le compete, acumulan vacaciones, que si el empleador cree que es necesario que la tome, el Ministerio de Trabajo decidir, sino al Gobierno Nacional en general. Y segundo, quiero que sepan que se está discutiendo en los niveles del Consejo como medida preservativa para el coronavirus lo puede hacer. Consejo de gabinete, de los diferentes organismos involucrados en estos temas, sobre todo en aspectos económicos, se están discutiendo para producir algunas normas en las próximas horas que respondan a esa inquietud de los trabajadores, de los independientes y peor aún de los que llamamos informales, los que no están cubiertos ni por la legislación laboral ni por la seguridad social, pero que son personas que trabajan y que tienen algún tipo de ingreso y que se van a ver afectados. Pero repito, en este momento me toca... Gracias, Carlos. Agradecidos con usted, Carlos Ayala del Mitradel, sí, aclarando señor. Todas nuestras dudas. Y todavía hay más. Todas esas cosas que tienen a la gente un poco desesperada, ¿no? En estos momentos. Pues tomar medidas respecto a la prevención del coronavirus en los puestos de trabajo, en las empresas y en los establecimientos. ¿Qué ocurriría con una pequeña mediana empresa que no tiene un respaldo económico para poder pagar el salario a sus colaboradores, pero que en este momento, por ser una empresa de servicio, no puede mandar a casa a su gente y no puede permanecer en casa porque necesitan, obviamente, esas ganancias para poder subsistir y poder abordar los diferentes gastos que esto conlleve? Si se toman las medidas de seguridad e higiene necesarias,